Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hay objetos mágicos de la antigüedad que se quedaron en la noche de los tiempos aparcados como mitos y leyendas. Algunos de ellos muy sorprendentes, como por ejemplo la mesa del rey Salomón. Sospechamos desde aquí, así como los israelíes lo sospechan, que la mesa del rey Salomón, como la menorá o por supuesto el arca de la alianza, no son tan mito como se piensa, sino que fueron objetos reales y que tenían un poder impresionante. Del que menos se ha hablado ha sido de la mesa del rey Salomón. ¿Por qué se ha hablado poco de la mesa? La mesa parece que tenía unas características mágicas, unos poderes excepcionales. Cuando Jehová manda construir aquella mesa, le dice concretamente a Salomón, que la mesa tiene que tener un borde de oro, un interior también recubierto de oro, tiene que tener 4 patas y tiene además que tener unos goznes para poder meter en ella unas barras con las cuales poder ser transportadas. Todo ello y prácticamente en su totalidad de oro puro. Era muy importante los goznes. Parece ser que aquellos objetos mágicos no se podían tocar así como así. Recordemos que el arca de la alianza, aquel que la tocaba y no estaba preparado debidamente, sufría las consecuencias fatales del intento de tocarlas. Pero no solo eso, la mesa parece ser que no era muy grande, debía tener unos 90 centímetros de largo, 44 centímetros de ancho y 60 centímetros de alto. Aquella mesa tenía un poder inconmensurable. Aquella mesa fue capturada en el año 70, concretamente por las fuerzas de Tito. Anteriormente lo intentó Nabucodonosor. Nabucodonosor fracasó en su intento porque fueron escondidos por los levitas. Los levitas eran los que cuidaban el templo. Posteriormente, y con las revueltas que hubo hacia Roma por parte de los celotes, Tito decidió acabar con todo el templo y saquear todas sus riquezas, o por lo menos las que encontraron. Como podéis ver en esta imagen que os voy a mostrar ahora mismo, la imagen, aquí se puede ver que en el arco del triunfo de Tito aparece, en la zona sur, esa recogida de esos grandes tesoros que fueron entregados al César. El César los administró correctamente, pero con el tiempo desaparecieron. Estos objetos se movían mucho. Aquí podemos ver la menorá y podemos ver claramente que al lado de la menorá hay otro objeto que están transportando. Es ni más ni menos que la mesa. De hecho, incluso si observamos bien, podemos ver hasta los goznes de los que se hacía referencia, esos goznes con los cuales se metían unas barras y se podía transportar. Sin embargo, los romanos transportaban la mesa agarrándolo de las patas. Supongo que también sería alguna forma o método de seguridad. Muchos avatares ocurrieron posteriormente con los godos. Las tribus bárbaras se hicieron con aquellos tesoros que durante muchísimos años estuvieron en poder de los romanos. Posteriormente, ostrogodos, visigodos, para finalmente aterrizar la mesa del rey Salomón en un peculiar lugar, concretamente en Toledo. Antes de seguir, me gustaría explicar qué es lo que o qué magia daba aquella mesa. Parece ser que la mesa actuaba cuando se mencionaba el nombre de Dios. Según el Sense Baforás, existen 72 nombres de Dios. Uno de ellos es el nombre mágico de Dios, con el cual se puede tener el poder de la creación. O eso es lo que se decía. Con ese nombre o esa pronunciación, la mesa se activaba. Y en ella debían aparecer auténticos prodigios. Era como una especie de espejo televisor, una especie de medio con el cual se veían acontecimientos del pasado y acontecimientos del futuro. Esta mesa, como ya he dicho antes, cayó en manos de los reyes godos y fue, digamos que, enterrada supuestamente en la cueva de Hércules. Y aquí es donde traemos a Marta Ruescas, la colaboradora de Mundo Desconocido, quien conoce bien aquella zona y quien, por supuesto, sabe qué es la cueva de Hércules. Marta, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Hace tiempo que no te vemos. ¿Qué tal a todos? Buenos días y encantada de estar por aquí otra vez en Mundo Desconocido. Creo que vas a viajar con Mundo Desconocido este verano. Me parece que vas a ir concretamente a Tailandia y
Tailandia, y Camboya. Tailandia y Camboya, es verdad, vas a ir a Tailandia y Vamos a hacer, Camboya, sí, un viaje increíble, y vais a ir, como mundo desconocido, también a Uzbekistán, aunque ese viaje lo vamos a poner en breve para que la gente vea lo sí, que es aquella increíble zona de Uzbekistán, que es un país alucinante. Pero bueno, independientemente de todo esto, sí, cuéntame, Marta. a Uzbekistán iremos como más hacia el otoño, pero ahora el viaje más inminente es el de un viaje maravilloso, increíble, a visitar Tailandia y todos sus secretos. Y luego vamos a visitar la maravilla del templo de Angkor en Fantástico. Camboya. Así que, bueno, animo a todo el mundo a que se venga con nosotros. Iremos Antonio Ruiz Vega y yo y estaremos encantados de Mm. contar a todo el mundo lo Sí, fascinante a que Uzbekistán es creo ahora que va a ir mismo. Sara, ¿no? Sara Wiblemo, la muchacha noruega. Sara Wiblemo es una chica estupenda noruega que es muy conocedora de muchos temas, colaboradora también de Mundo Desconocido, e iremos las dos a Uzbekistán. Mm. Bueno, vamos a centrarnos en lo que nos trae aquí. La cueva de Hércules. ¿Qué nos puedes decir de la cueva de Hércules? Porque Toledo parece ser que está prácticamente hueco, ¿no? Por debajo de Toledo. Sí, claro, Toledo tiene muchos misterios y casi diría yo más que son subterráneos que por supuesto la superficie está llena de maravillas, pero aquí nos vamos a centrar un poco en todos los misterios subterráneos de Toledo, eh, en donde sí que hay en anales de historia sí que se habla de que posiblemente Hércules construyó un palacio maravilloso Sí. en la zona de Toledo, no ¿Puedes en la hablar misma más alto, ciudad, pero Marta? muy cerca. Se te oye muy bajito, muy bajito. ¿Puedes hablar un poquito más alto? ¿O tienes algún papel delante del micro o algo delante del micro? ¿No? Bueno, pues vamos. ¿No? Sí, cuéntanos que Hércules Bien, construyó. sí, se cuenta, hay bastantes leyendas y escritos y crónicas que hablan de que posiblemente el legendario Hércules construyó un palacio lleno de maravillas que tenía unos subterráneos que son llamados las cuevas de Hércules y que allí bueno, se extenderían por bastantes kilómetros y estarían ubicadas, o sea, que se cree que están ubicadas a unos aproximadamente 11 kilómetros de Toledo. ¿No? Una red de subterráneos y es muy curioso por lo que veremos ahora de ahora en adelante, que ahora explicaré. Parece ser, y según cuenta la leyenda, esa peculiar mesa que está presuntamente por allí, por aquellos lares o aquellas zonas. Bueno, pues cuando llegaba un rey godo nuevo, bueno, pues lo que hacía era poner en la puerta o en el acceso a esa cueva un candado más y un candado más, un poco reforzando que nadie o a nadie se le ocurriese de ninguno de los reyes visigodos entrar allí, porque aquello iba a ser fatal para el propio imperio visigodo o el propio reinado visigodo. Pero llegó don Rodrigo, y parece ser que hizo algo que no debía hacer, ¿no, Marta? Sí, tenía mucha curiosidad por saber lo que había dentro de aquella casa o cueva y mandó romper todos los candados de acceso y claro, ahí descubrió un pergamino donde se narraba, aparecían pues como un ejército llevaban turbantes y sería un poco el aviso de que iba a ser nuestra región o nuestro territorio iba a ser conquistado por los musulmanes. Entonces es como que abrió la caja de Pandora, es decir, aquel que en el momento en que ese secreto fuese descubierto, estábamos perdidos, como así fue. Entonces inmediatamente quedó aterrorizado de ver aquello, de ver esa profecía y ordenó a todos sus seguidores que no comentaran, no dijeran nada a nadie, pero fue demasiado tarde. Llegó un ave por el cielo con un tizón, la tiró a la casa salió ardiendo y a los pocos meses estábamos siendo invadidos por los musulmanes y pasaríamos a estar 800 años bajo la influencia del Islam. ¿No?
Además, en aquel lienzo incluso aparecían caballos de batalla, aparecían espadachines con espadas curvas propias de las que utilizaba el Islam en aquella época. Quiero decir, se veía claramente de que la profecía incluso indicaba que en el momento que se viese esto o saliese a la luz, todo lo que ahí se reflejaba se produciría. Pero había más, ¿no? Porque creo que había una sala anexa en la que intentaban acceder, pero había algo como una especie de seres o robots que les impedían acceder. Claro, él intenta acceder a una sala muy curiosa, pero hasta ahí no puede llegar. No puede llegar porque es misterioso, pero hay como varias figuras de aproximadamente, si no recuerdo mal, 2,5 metros o 3 de altura, que tenían movimiento y que le impidieron el acceso. Entonces salió un poco con mucho miedo de ver aquello, ¿no? Porque ¿qué podemos estar hablando de que era en aquella época esos ingenios, ¿no? Porque dan que pensar que pudiera ser algún tipo de una ciencia desconocida para esa época y más cercana a la nuestra que la de aquellos años. Como androides metálicos, ¿no? Cuentan la leyenda. Claro, es que puede ser perfectamente robots, androides. Y que la sala que vigilaba, el movimiento que tenían. Sí, la sala que vigilaban se veía incluso la mesa, que no podían acceder a ella, pues estaba siendo protegida por estos dos guardianes de metal. Claro, ahí inmensos. Ya tenemos una primera crónica de que pudiera estar la mesa de Salomón en Toledo y que el rey don Rodrigo la habría visto, no pudiendo acceder a ella por lo que acabamos de comentar, pero que sí que estaba allí. Entonces... Me has comentado que incluso la cueva donde se supone que puede estar no es un lugar público, ¿no? Debe estar... Bueno, hay una leyenda que indica que podría estar la famosa cueva de Hércules como a unos 11 kilómetros de Toledo, en lo que se llama la finca de Higares. Es una finca que es propiedad privada, con lo cual el acceso no se permite entrar. Ha podido entrar gente, se ha podido investigar, hay de hecho algún documento en internet muy interesante de lo que se vio en aquellas cuevas. Sí que se ve, las entradas son como unos boquetes en la piedra que hay algunos investigadores que dicen que no son más que restos de algunas antiguas canteras, de trabajos de cantería, pero yo por lo que he podido investigar, yo diría que hay algo más. No son simples restos de canteras por cómo están construidos los pilares, por cómo están las galerías y ciertas cuestiones muy interesantes que se han descubierto dentro de ellas. Entonces no creo que fueran simplemente trabajos de cantería, entonces no habríamos visto más que prospecciones para descubrir la piedra y nada más. Entonces, bueno, pues hay por lo menos 100 metros de galerías. Fíjate, Marta, tú eres conocedora del libro, el famoso libro amarillo que los seres de Serpo entregan en 1963 a las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Aéreas, donde estaba grabado pues gran parte de los acontecimientos más importantes de la humanidad. ¿Te acuerdas de esos datos que te estoy comentando? El libro amarillo, claro. El libro amarillo, sí. El libro amarillo. ¿No te parece que tiene un paralelismo peculiar la mesa de Hércules con el libro amarillo? El libro amarillo era de oro, sí. Exacto, la mesa de Salomón está descrita que estaba rodeada de ribetes amarillos o de oro y por los portentos que mostraba la mesa de Salomón, que venía a decir que podías ver cualquier lugar del mundo si te asomabas y pronunciabas el nombre correcto de Dios. Y en este libro amarillo más o menos es lo mismo, y que aquel que pueda tener en sus manos ese libro amarillo tendría muchísimo poder sobre la humanidad. Y es lo mismo que se venía a decir sobre la mesa de Salomón: aquel que tenga o posea ese tesoro tendrá un gran poder, si no todo el poder. O sea que estamos hablando de un ingenio, un portento que no solamente podías ver cualquier lugar del mundo, sino que incluso se habla de que podrías saber el pasado de la humanidad y el futuro de la humanidad. Y el libro amarillo también.
Es curiosísimo. Yo cuando, además las dimensiones, el hecho de que decían que era un libro, pero no era un libro, se le llamaba así porque, claro, ahí dentro había lo que podría almacenar un libro, pero aquello aparecían unas imágenes y la mesa indica lo mismo. Otra pregunta que te quiero hacer, y por eso prácticamente te hemos traído aquí, es porque me has contado una leyenda alucinante de un acceso que hay en Toledo que se puede llegar al inframundo, a la tierra hueca. Cuéntanos, ¿cómo ocurrió aquello? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué pasó? Es un hecho muy curioso que no se ha dado una explicación todavía a mí, por lo menos que me sea relevante y que se ha dejado, se ha pasado un poco por alto, ¿no? Pero para mí es muy significativo porque todo Toledo, al estar horadado, tiene mucha vinculación con estas leyendas o crónicas que hablan de que la tierra es hueca y que habría accesos a unos subterráneos que podrían llegar muy, muy lejos hacia el centro de la tierra. Toledo está lleno de esas leyendas y hay una muy curiosa y es que el cardenal Silicio, debido a que ya había leyendas que hablaban en Toledo de estas cuevas y de lo que sucedía dentro de ellas, en el año 1546, un poco para intentar un poco calmar esas voces y esos temores que tenía la gente, pues manda hacer una prospección y entrar. Había una entrada en la antigua iglesia de San Ginés. Entonces mandó entrar una expedición. Entraron y bueno, pues al poco esa expedición de gente salió despavorida de esas cuevas diciendo que habían visto cosas terribles, seres extraños y habían visto sobre todo... Habían oído voces también, ¿no? Habían oído voces, habían oído ruidos, habían visto seres, cosas absolutamente... monstruosas, de hecho, decían, ¿no? Sí, monstruosas. Ellos salieron demudados y aterrorizados. Y tal es así que el cardenal Silicio mandó tapiar la entrada a esa cueva y con el tiempo la iglesia fue destruida, fue derruida. Y si bien ahora se cree o se supone, por las noticias que tengo yo, que sí que se puede acceder de nuevo y es visitable por los turistas, o parte de esos subterráneos. Si bien no se ha vuelto a hablar de ello, pero es muy curioso porque eso no es una leyenda, es que está escrito en los anales de Toledo. Ajá. O sea, es oficial, es algo que ocurrió? Y se registró oficialmente ese encuentro en el que esas gentes salieron despavoridas porque habían visto y oído cosas que, bueno, pues no debían de ser muy comunes, ¿no? Entonces, bueno, pues no se ha dado mucho detalle, pero es una historia que a mí siempre me ha fascinado desde hace mucho tiempo. Claro, luego ahí aparecen bastante turbias las historias que hablan de un nuevo transporte de esa mesa, que si sí, que si no, que si se fue. El caso es que da la sensación de que todo aquello sigue allí. Tanto lo que se vio en la iglesia de San Ginés, como las propias cuevas de Hércules, como la propia mesa del rey Salomón. Además, incluso creo que cuando se accedieron a aquellas cuevas que parecían naturales, vieron bóvedas artificiales, como sí, con ladrillo, claro, hechas con ladrillo. Es lo que comento, que para mí es algo más, ¿no? Porque es como ellos accedieron y hay partes, pues por ejemplo una galería de 10 metros que comunica con una sala un poquito pequeña y ahí se descubre algo curiosísimo. Descubren una piedra cúbica de color negro. Un cubo negro de piedra. Un cubo negro, que ¿a qué nos suena el cubo negro? Que eso sí que eres tú el que podrías hablarnos, ¿no? Porque... El cubo negro, hemos hecho hasta vídeos sobre el cubo negro. Fíjate ahí nuevamente. Claro, pues se encuentra eso allí. Qué curioso. En esas cuevas de Ibares. Entonces, y eso está descrito, o sea, es la gente que entró, la gente que lo vio y la gente que lo describió. Y luego, pues a su vez, esa sala pasaba a otra galería con pilastras y luego quisieron seguir accediendo, pero hay derrumbes, claro, hay derrumbes, pero supuestamente todas esas cuevas
seguirían avanzando hacia dirección Toledo. Recordemos que están como aproximadamente entre 11 y 12 kilómetros de la ciudad. Yo también quisiera saber dónde está esa piedra negra que se encontró, porque nadie ha vuelto a dar referencias de ella. Bueno, es que Se habla, se dice, pero está escrito, o sea, se encontró. Tanto se ha hablado del cubo negro, la Antártida, se ha hablado del cubo negro que puede, o que forma parte del llamado Black Goo. Incluso, sabes que hay referencias a Saturno sobre el cubo negro. Claro, claro. ¿Sabes? Hay... Además, no solo hablamos del cubo negro, sino la mesa, hablamos de construcciones artificiales, quién las hizo, hablamos de monstruos que allí habitan y que fueron vistos en su época, incluso hay cronologías al respecto, seres, voces, intentaron acceder a un punto absolutamente profundo, porque además creo que la zona de acceso era como muy vertical, no era como una cueva al uso, sino que era una zona bastante... No sé, todo esto es muy interesante. La verdad es que, bueno, creo que es una pena que hoy en día no se pueda acceder. Acceder a la cueva es imposible. No dan autorizaciones, según tengo entendido. Alguno lo ha intentado y no lo ha podido conseguir, aunque inicialmente tuvo, bueno, pues sí que tuvo una especie de intento positivo de que les permitieran acceder. En algunas casas hay sótanos que tienen accesos a esas cuevas. Es curiosísimo todo esto. Sí, incluso en la casa que ahora es la casa que se puede visitar, el Museo Casa del Greco, también está horadada por debajo y se comunicaría con una sinagoga, y ahí también, o sea, incluso hay leyendas de que se veía salir por la noche llamaradas, fuegos, extraños sonidos. Si bien ahí, bueno, pues podrían ser también de esas prácticas quizá de alquimia o de cosas que se hacían allí en esos subterráneos, porque ahí es una mezcla de culturas, podría ser más cosas curiosas que se veían en esos subterráneos, ¿no? No se sabe con precisión, pero que se veían cosas, sí, y que y todo Toledo estaría comunicado, si bien hay partes derrumbadas y las cuevas de las que acabamos de hablar de Igares, hombre, hay cierto riesgo de entrar, porque hay derrumbes, entonces no es muy seguro, a no ser que se hiciera con gente que sepa un poco. Sí, es una propiedad privada. Es una propiedad privada. Creo que dieron en su día autorización a alguna persona, pero hoy en día no se puede acceder a esa zona si no te dan autorización y, por supuesto, si no tienes los pertrechos y los equipos adecuados para poder acceder en una presunta sala derrumbada o derruida por el paso de los cientos de años, siglos, sino más. Y es que es una zona, además, es que esa misma cueva, es que la leyenda cuenta que la mesa de Salomón estaba allí. O sea, es que hace referencia que estaba en la cueva de Hércules. Y si suponemos que esa es la cueva de Hércules, bueno, pues ¿cuánto de esa cueva de Hércules está ahora mismo cegado por los derrumbes? ¿Y qué se podría investigar ahí? Pero al ser un sitio privado, pues no se puede invertir tampoco dinero. Tampoco estoy muy segura de que hubiera un interés oficial Hay tantos lugares que no se están cuidando. No. Bueno, pues nada, Marta, lo dicho, espero que te tengamos aquí más adelante. Aquellos que viajen con vosotras a Uzbekistán y aquellos que viajen pues con vosotros a Tailandia, desde luego pues van a disfrutar de tu compañía, que es un auténtico pozo de saber con respecto a todo este tipo de cuestiones y con respecto también a la brujería. Y Sara, por supuesto, así como Antonio, Sara es una gran experta en el tema ovni y Antonio pues es un conocidísimo periodista, antropólogo y escritor soriano, así que la compañía que vais a tener por esos lugares es increíble. Adicionalmente estará David Barciela, que mucha gente conoce a David, que es de The Travel Brand. Y bueno, pues aquí abajo ponemos el número de teléfono de aquellas personas que quieran llamar y el correo electrónico para esos fantásticos viajes que se van a producir tanto en el mes de agosto como en el mes de septiembre, creo recordar. Exacto, nos iremos el día 1 de agosto volamos a Bangkok y estaremos aproximadamente 10 días por allí y visitaremos Camboya también. Y Uzbekistán ya sería para noviembre, si no recuerdo mal. Bueno, decir que hemos tomado la decisión, ya que estamos hablando de los viajes,
de que el viaje a Egipto no se va a poder llevar a efecto. La situación en la zona es un poco delicada y hemos decidido, además, adicionalmente, que el Museo del Cairo, aunque digan que está abierto, solo hay abierta una sala o un trocito, un anexo. Vamos a esperar a que esté abierto entero y haremos el viaje el año que viene. Con respecto a otro sitio, pues vamos a sustituir el viaje a Egipto por un increíble viaje concretamente a Grecia. Ahí estaré yo y otra persona por determinar, que no sabemos quién nos acompañará, algún colaborador de Mundo Desconocido. Toda esta información se colgará en viajesmundodesconocido.com. Ahí lo podéis ver. De momento, bueno, pues esperaos a la semana que viene, a finales, que estará toda esta información puesta. Lo dicho, nada más, un placer haber estado con todos vosotros y sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.